En Argentina, este jueves inicia el juicio que busca determinar la responsabilidad de miembros del Poder Judicial y político, entre ellos el expresidente argentino Carlos Menem, en las irregularidades cometidas en la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita AMIA, que mató a 85 personas y por el que 21 años después no hay detenidos ni culpables. Y pese a la expectativa que despertaba la asistencia del exmandatario Carlos Menem a este juicio, su abogado ha informado hace poco que su defendido no va a acudir a la sesión por problemas de salud. El proceso inicia 6 meses después de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, a cargo de la investigación del atentado de la AMIA. En Buenos Aires vamos a saludar a esta hora a Federico Juanto, periodista de NTN 24, que tiene el desarrollo de la información y lo que ha dicho el abogado de Menem. Adelante, Federico. Hola, ¿qué tal? Karen Ruth, el gusto de saludarlos. 9:30 de la mañana es el horario donde se iba a dar comienzo justamente en el Tribunal Federal número 2 de Comodoro Pi a este juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA. Se esperaba y había mucha expectativa justamente de ver la imagen de Carlos Menem, quien fue presidente en esa etapa cuando lamentablemente ocurrió este atentado en 1994 que terminó con un saldo de 85 muertes. Se esperaba la expectativa, digo, porque justamente lo que habían pedido por parte de la justicia, que los imputados en esta causa iban a estar presentes tanto el primer día, en el día de hoy, como así también cuando se tenga que dar el veredicto. Estamos hablando de un juicio que va a ser largo, un juicio que puede durar mucho más de un año. Recordemos que van a haber 140 testigos y solamente los testigos van a estar un día por semana. Entonces hay que calcular el tiempo que puede llegar justamente este testimonio de los 140 para también saber qué fue lo que ocurrió en un atentado que todavía no hay culpables. Si bien se lo sabe, se lo ha indicado, se lo han marcado los culpables, todavía no hay una sentencia firme. Nosotros tenemos un informe para ampliar esta información y contar cómo se llega al día de hoy en este lamentable atentado que sufrió la Argentina, que como recién decía, terminó con el saldo de 85 muertes. Miremos. El 18 de julio de 1994 explotó un coche bomba frente a la Asociación Mutual Israelita Argentina AMIA, el principal centro comunitario de la colectividad judía en Argentina. El ataque terrorista con 300 kilogramos de explosivos ha sido reconocido como una de las peores tragedias en el país. A las 9:53 de la mañana, una nube de polvo y escombros se mezclaron con los llantos, el caos y la confusión. El atentado cobró la vida de 85 personas. Más de 300 resultaron heridas. Días después, fue nombrado el magistrado Juan José Galeano para investigar el caso y 3 años más tarde, el fiscal Alberto Nisman se incorporó a la averiguación. Ambos habrían concluido que empleados de la embajada iraní en Buenos Aires estarían involucrados. Incluso, ciudadanos argentinos y miembros de la policía habrían brindado apoyo logístico y operativo a los atacantes. En ese grupo, identificado como la Conexión Local, se encontraba el empresario Carlos Tayaldín, quien habría vendido el automóvil utilizado en la agresión. Bajo esa premisa, las autoridades habrían grabado conversaciones entre los presuntos responsables intelectuales y materiales. De acuerdo a las investigaciones, la embestida se habría producido tras el rompimiento de negociaciones entre Irán y Argentina relacionadas con la provisión de armas y tecnología nuclear. Y también se habla del presunto financiamiento de iraníes o libios en la campaña electoral de Carlos Menem en 1989. Luego de 21 años, Argentina iniciará el juicio oral contra 13 personas por el delito de encubrimiento y obstrucción de la investigación. Entre ellos se encuentra el expresidente Menem, quien habría ocultado pistas del atentado, entre ellas 60 grabaciones de conversaciones entre los atacantes y el grupo de argentinos conocido como la Conexión Local. Las supuestas pruebas habrían desaparecido. Cuando la justicia parecía tocar el expediente del caso AMIA, el fiscal Alberto Nisman apareció muerto el pasado 18 de enero de 2015, junto a un arma de fuego de calibre 22. Días antes, el fiscal había declarado ante la televisión nacional que la presidenta Cristina Fernández y el canciller Héctor Timerman habrían formado parte del plan de encubrimiento en el atentado contra la Mutual. Este jueves, la historia podría dar un giro. Karen Ruth, hoy es un día muy duro, un día muy difícil, una herida que no cierra para aquellos que lamentablemente fueron familiares de las víctimas, como así también amigos, aquellos que pasaban por el lugar. Una situación que se vive obviamente con mucha tristeza, teniendo en cuenta de que año a año todavía no se da con un juicio que pueda dar con los culpables, un juicio donde se está esperando una sentencia que se pueda dar con los culpables. Eso es lo que piden los familiares y justamente aquí al lado mío me encuentro con Luis Chisevsky, quien es familiar de víctima de
al atentado. Luis, muchas gracias por recibirnos y nosotros hablábamos fuera de cámara y me comentabas lo difícil que es el día de hoy y esta dualidad de estar presente en este juicio o no. Muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, un gusto. Sí, yo ya tuve una experiencia anterior, la que tuvimos muchos familiares, en donde presenciamos el juicio anterior que se hizo sobre lo que se llamó la conexión local y lamentablemente la experiencia no fue positiva, por lo cual estoy en una especie de lucha interna si ir o no ir a presenciar las audiencias. La de hoy obviamente es una audiencia muy formal y bueno, después veré si voy o no voy a presenciar las otras. Luis, pasaron 21 años. ¿Cómo se vive, cómo se sigue adelante y qué es lo que esperan justamente que se pueda dar a resolución de este atentado que lamentablemente todavía no están los culpables detenidos? Con la muerte de mi hija uno empieza a darse cuenta que desde ese momento en adelante por toda la vida va a vivir de otra manera. Ese es un aprendizaje que hicimos, por lo menos en mi familia lo hicimos y seguimos adelante con esa carga de la mochila que sabemos que mientras vivamos no va a caer. Y por otro lado, la segunda parte de la pregunta es ¿qué esperamos? Esperamos que la justicia argentina cumpla con su obligación, esperamos saber la verdad y todos aquellos que algo tuvieron que ver con el atentado estén donde tienen que estar y no donde están hoy. ¿Qué recordás de ese fatídico 1994 cuando estalló la bomba? Yo estaba trabajando en el cementerio de La Tablada, que está a unos 20 kilómetros del edificio de la AMIA. Sonó un teléfono, alguien atendió y cuando atendió gritaron una bomba en la AMIA, prendieron un televisor y apareció bomba en la AMIA. Bueno, yo recuerdo que agarré el auto, venía y tuve que estacionar el auto como a 30 cuadras de AMIA, era un embotellamiento fenomenal, ningún auto podía ir ni para atrás ni para adelante, uno no toma conciencia de qué es un atentado terrorista o qué produce una bomba, y yo recuerdo que, bueno, corría, caminaba acercándome a la AMIA, y cuando estaba a unas 10 cuadras ya empezaba a pisar pedazos de vidrio, pedazos de mampostería, de cosas que se cayeron producto de la bomba. Si eso pasó a unas 10 o 15 cuadras, estoy hablando de 1 kilómetro, kilómetro y medio, cuando logré acercarme al edificio de la AMIA era una destrucción total. La vi a mi señora en ese momento, mi señora estaba trabajando en la AMIA, ella es sobreviviente, estaba junto con mi hija falleció, yo recuerdo la cara de mi señora con los ojos totalmente desorbitados y la parte de abajo de la cara, lo que es la boca, absolutamente negra. No había tenido ningún golpe mi señora porque estaba en la parte de atrás del edificio, que es la parte que no cayó, pero estaba con un shock tan fenomenal que su cara representaba algo como si hubiese recibido tremendos golpes en la cara y lo único que decía era Paola, Paola, Paola. No pudo decir otra palabra por muchísimas horas. Paola era la primera vez que entraba a la AMIA. Exactamente, Paola era estudiante de Derecho, ella no tenía nada que ver con AMIA, en AMIA trabajábamos mi señora y yo. Como era el primer día de sus vacaciones de invierno, decidió acompañar a la mamá. Y bueno, entró a la AMIA, nosotros le pusieron un escritorio en un lugar para que no esté parada, porque nuestra oficina era muy chiquita y tenía solo un escritorio. Sé que ella le pidió a mi señora un café y no le gustaba el café de AMIA, por lo cual pidieron en un bar de la esquina un café. Desde la seguridad de AMIA le avisaron que ya estaba el chico con el café en la puerta, porque por seguridad la gente de afuera no podía entrar. Y lo último que supimos es que Paola bajó a buscar el café en el momento de la explosión. Falleció Paola y falleció el chico que le trajo el café. Luis, nosotros estuvimos en el acto de la conmemoración de 21 años de atentado de AMIA y obviamente lo que nos decían todos es que no se pierde la fe. Es muy difícil, pero no se pierde la fe ni esperanza de que esto se pueda llegar a un término en el que se va a saber los culpables. Obviamente la fe no se pierde, es muy difícil mantenerla cuando uno pasa de frustración en frustración y cuando pasa tanto tiempo, pero bueno, el mandato que tenemos, por lo menos nosotros, los otros familiares con los que yo tengo contacto, es que debemos seguir adelante. ¿Y por qué debemos seguir adelante? Porque debemos saber la verdad
y debemos saber que los que tienen que pagar por lo que hicieron lo paguen. Eso, de alguna manera, a mí ya no me va a traer otra cosa que la satisfacción de haber hecho todo lo posible para que se sepa, pero yo quiero tener para mis hijos, para mis nietos, una Argentina en donde la impunidad no le gane a la verdad, y eso es lo que hoy está sucediendo. Muchas gracias, Luis. Un gusto. Karen Ruth, testimonio obviamente conmovedor, y esto es un testimonio de Luis que se replica cuando uno se va acercando a los tribunales donde también están los familiares de víctimas que lamentablemente sufrieron este atentado que ocurrió en 1994. Como recién decía, va a ser un juicio muy largo, va a durar más de un año, porque hay 140 testigos, pero lo que están buscando, lo que están esperando todos los familiares y también todos los argentinos, la sociedad argentina, es que se haga justicia. Desde Buenos Aires, Argentina, esto es la información que tenemos hasta el momento. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego.